Así es la bandera de Argentina. También conocida como la celeste y blanca, está compuesta por un rectángulo atravesado por 3 franjas horizontales, 2 celestes y una blanca, con el sol en su centro. Su origen se remonta al año 1812, cuando su creador, el prócer Manuel Belgrano, la enarboló por primera vez a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. En ese momento, la bandera consistía de 2 franjas, una superior, blanca, y la otra inferior, celeste, y fue confeccionada por María Catalina Echevarría de Vidal, vecina de la ciudad. Para definir sus colores, Belgrano se inspiró en la escarapela nacional, compuesta por los tonos del cielo, que son, además, los mismos colores del manto de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Sin embargo, no se permitió el uso de la bandera hasta el año 1813, cuando el propio Belgrano, comandante del Ejército del Norte, la izó en muestra de fidelidad a la Asamblea del año 13, en lo que es considerado por algunos como el nacimiento de la bandera argentina. La celeste y blanca fue oficialmente adoptada por el Congreso de Tucumán en el mismo año de la independencia, 1816, y declarada como la bandera oficial de la República Argentina. El sol que flamea en la franja blanca fue un aporte de Juan Martín de Pueyrredón, quien en el año 1818, y como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, decidió sumar el denominado Sol de Mayo, o Sol Incaico, en homenaje a la Revolución de Mayo de 1810. En aquel entonces, y tras un día de mucha lluvia, se formó la primera junta, y el sol asomó entre las nubes, indicando una nueva etapa en la historia del país que conduciría luego hacia la independencia absoluta de España. La celeste y blanca refleja, como ningún otro símbolo patrio, la Argentina y su gente, pero sobre todo, sus cielos de celeste intenso, la presencia de sol y sus diversos ambientes naturales. Las banderas son más que colores, son identidad, historia y futuro. Juntas representan la esencia de Latinoamérica, nuestra propia identidad frente al mundo entero. Hace años que soy historiador. Investigo, doy clases y seminarios. Sin embargo, hay veces que las preguntas más difíciles me las hacen en lugares insospechados. Todos los argentinos y argentinas tienen alguna idea acerca de quién fue Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre era oriundo de Oneglia, en la región de Liguria, que actualmente pertenece a Italia. Su nombre era Domingo y su apellido original era Peri, pero lo cambió por Pérez para españolizarlo al instalarse en el Río de la Plata. Luego adoptó otro apellido, Belgrano. Una leyenda dice que se debió a que producía buen trigo, un grano bello. Se casó con María Josefa González Casero, nacida en Santiago del Estero. Era dueño de una de las fortunas más importantes de Buenos Aires. El joven Manuel estudió leyes en la Universidad de Salamanca, en España, algo reservado a gente muy pudiente en el Río de la Plata, donde la mayoría de los que cursaban estudios universitarios lo hacían en Córdoba, en Chuquisaca o en Santiago de Chile. Se interesó especialmente en la economía. Volvió a Buenos Aires en 1794, al ser nombrado secretario del Consulado de Comercio, cargo que ejerció hasta 1810. Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires en 1806, los miembros del consulado prestaron juramento de reconocimiento a la corona británica. Belgrano se negó y pasó a la banda oriental. Volvió a la ciudad después de la Reconquista y se incorporó a las milicias voluntarias que se formaron para enfrentar un posible nuevo ataque. Belgrano ingresó al cuerpo de patricios, que agrupaba a los nacidos en Buenos Aires, y fue elegido sargento mayor del regimiento. Los oficiales de patricios eran elegidos por la tropa, y en general los que fueron nombrados eran miembros de la élite de la ciudad. Belgrano cuenta en su autobiografía que hizo trampa en una elección para evitar que triunfaran los que él llamó dos hombres oscuros,
es decir, de origen popular. Se entrenó en el manejo de las armas y estudió algunas claves de la vida militar. Al año siguiente participó en la defensa contra la segunda invasión inglesa. En mayo de 1810, Belgrano formó parte del grupo revolucionario y fue nombrado vocal de la primera junta. La junta decidió enviar a sus mejores tropas para hacerse obedecer en el interior y en el Alto Perú, donde estaba la ciudad de Potosí, que era la clave de la economía colonial porque de ahí se extraía la plata. En 1812, Belgrano fue enviado a establecer 2 baterías de cañones en el río Paraná, junto a la villa del Rosario. Allí enarboló por primera vez el estandarte que diseñó para sus tropas. El triunvirato no quería que se creara un pabellón, porque eso ahondaría el camino a una ruptura total con la monarquía española, paso que todavía no gozaba de consenso entre la dirigencia rioplatense. Pero Belgrano decidió seguir adelante y creó la bandera. Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los Borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. ¿Qué significa la bandera para vos? Que representa la vida. La bandera tiene un significado en general, inclusive los colores. A mí me encanta la bandera. El color celeste y blanco es El cielo. el corazón de uno. Uno lo lleva en el alma. Mirando el cielo ya es la bandera. Sí, me gustan más esos colores en el cielo que en la bandera, en realidad. Y la bandera representa al país. Un símbolo de unión. Hay gente que se siente más identificada, hay gente que se siente menos identificada. La amo. Este 20 de junio voy a sacar la bandera al balcón. Manuel, ¿cuál es su relación de parentesco con Belgrano, el prócer? Soy quinta generación, chosno nieto, en forma directa, por la rama de su hija Manuela Mónica, en el colegio, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a estudiar y bueno, cada vez que se nombraba Manuel Belgrano se daba vuelta toda la clase para mirarme. Hay gente que le llama la atención, gente que se lo toma en chiste, que no lo cree. Sí, cree que es un chiste que le están haciendo. En todas las generaciones siempre hubo un Manuel y bueno, mi hijo tiene el nombre completo del general, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Un auténtico belgraniano. Sí. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte, que luego de la Revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el éxodo jujeño. Belgrano logró reorganizar el ejército en Tucumán y allí, pese a que las autoridades en Buenos Aires no querían arriesgarse a hacerlo, decidió enfrentar el avance de los contrarrevolucionarios. Los derrotó en la decisiva batalla de Tucumán, en septiembre de 1812, uno de los combates más importantes de la Guerra de Independencia Sudamericana. Avanzó luego hacia el norte y volvió a triunfar en Salta, en febrero de 1813. Entusiasmado, continuó hacia el Alto Perú, pero allí fue vencido en 2 batallas, Vilcapugio y Ayohuma.
y su ejército sufrió bajas enormes. Después de eso, debió entregarle el mando al general José de San Martín, enviado desde Buenos Aires. Belgrano volvió a esa ciudad y decidió donar el dinero que el Estado le otorgó por las victorias de Tucumán y Salta para la construcción de escuelas en las ciudades de Tarija, que hoy es parte de Bolivia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. Pero en medio de las convulsiones de la guerra no se construyeron. En 1814 viajó a Europa para negociar apoyos a la Revolución Rioplatense, pero no tuvo éxito. Europa estaba derrotando a Napoleón y con el retorno del absolutismo en todo el continente, cualquier movimiento revolucionario era considerado algo terrible. Eso convenció a Belgrano, que antes era más radical, a proponer una monarquía constitucional para independizar a los territorios revolucionarios. Pensaba que eso sería mejor aceptado. Lo expuso en 1816 ante el Congreso que declaró la independencia en Tucumán, independencia en la que intervino activamente, presionando a los congresales para que dieran ese paso. Su propuesta era entronizar a un descendiente de los incas llamado Juan Bautista Túpac Amaru, sobrino del famoso Túpac Amaru, que había sido descuartizado después de rebelarse contra el dominio español en los Andes. La idea permitiría ganar la adhesión de las poblaciones originarias andinas y daría una legitimidad americana a una monarquía. Sin embargo, su propuesta no tuvo ningún eco. Mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes para atacar a los realistas que dominaban Chile y dejaba la frontera norte de las Provincias Unidas en custodia de las milicias y las tropas irregulares que dirigía Martín Miguel de Güemes, Belgrano se hizo cargo otra vez del muy disminuido Ejército del Norte, estacionado en San Miguel de Tucumán. De allí se marchó tras unos años, muy enfermo de hidropesía. Al pasar por Santiago del Estero, su antiguo subordinado Manuel Dorrego, quien culpaba a Belgrano por haber sido alejado del ejército, disfrazó a un loco de general e hizo que desfilara delante de la casa donde estaba Belgrano, para burlarse de él. Regresó a Buenos Aires sin dinero y murió pobre el 20 de junio de 1820. Como la provincia estaba atravesando una gran crisis política, casi nadie reparó en ese momento en su fallecimiento. ¿Cómo Belgrano se transformó en prócer? En los años que siguieron a su muerte, con la situación política más calma, se lo empezó a recordar. En la década de 1850, Bartolomé Mitre lo eligió como el personaje a través del cual contar la revolución y la independencia, otorgándole un lugar fundamental. Fue uno de los primeros héroes históricos en tener un monumento, que se erigió en su memoria en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, en 1873. En 1938 se decidió que la fecha de su muerte iba a ser un feriado nacional, el Día de la Bandera, y se inició en Rosario la construcción de un monumento para homenajearla. Si tuvieses a Belgrano enfrente, ¿qué le dirías? Que gracias por todo lo que nos ha dado y que lo amo con todo mi corazón. Yo le diría a Belgrano que es un grande. No sé si le diría algo, hablaría. Que ya no hay personas que luchan por la patria. Y lo felicitaría. Si volviera a nacer, sería bárbaro. Poder ir más allá de la construcción del prócer Belgrano sirve para dejar de ver a un prohombre excepcional y conocer a un ser humano cuya pasión no se limitaba solamente a sus ideales y que a pesar de sus muchos problemas siempre siguió sus convicciones. El primero resulta inalcanzable e irrepetible, pero el segundo nos puede motivar para seguir las nuestras. Por volverse revolucionario, Belgrano dejó su promisoria carrera de lado y se dedicó de lleno a la causa en la que creía. Ese es el lado más importante de la figura de Belgrano, el hombre que se volcó activamente a conseguir una transformación de su realidad.
palpita.